Qué sabroso es poder sentir el abrazo de nuestro Señor en esta mañana. Amén. Gracias, Señor, por tu presencia. Aleluya. Bueno, pues saludos desde aquí para todos mis hermanos amados. Sean bienvenidos a la casa del Señor en este día, para adorar al Señor, pero también para recibir de parte del Señor en este día. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra en esta mañana? Abramos nuestros corazones diciéndole a Dios a través de la oración: precioso Dios, esta mañana queremos oírte. Esta mañana queremos, Señor, comer de tu pan. Ese pan que sacia, ese pan que alimenta, Dios. Por favor, Señor, abre nuestros oídos espirituales para oír únicamente la voz de tu Santo Espíritu, Señor. No queremos oír voces extrañas, no queremos oír voces extranjeras, queremos oír solamente la voz de tu Espíritu, Señor. Habla a mi corazón en este día y no permitas que salga de la misma manera que llegué, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Abra su Biblia, Joel capítulo 1 en esta mañana. Saludamos a todos nuestros hermanos y amigos que nos estarán viendo a través de las diferentes plataformas, YouTube, Facebook, etcétera, etcétera. Saludos a nuestros hermanos amados y preciosos en las diferentes partes donde nos estarán viendo. Saludo muy especial para la familia Hurtado en la ciudad de Chicago, Illinois. Quise empezar leyendo este pasaje porque, si ustedes se recordarán, fue el pasaje con el que empecé la semana pasada. ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada? Y estuvimos hablando de cómo la profecía de Joel tiene mucha similitud con acontecimientos que se están dando en nuestros tiempos también. Si ustedes se recordarán, mencioné que las profecías, tanto en el Antiguo Testamento más que nada, la escatología, siempre para poderla entender y tener el debido cuidado de la interpretación, tenemos que basarla siempre en dos puntos que para mí son cardinales, son esenciales. El primero es que hay cierta profecía que fue para un corto periodo de tiempo. El Antiguo Testamento que se cumplió ya cuando el pueblo de Israel volvió a su tierra, ¿verdad? Esta es una profecía hermosa que nos da un excelente punto de partida de lo que es el reloj de Dios para los tiempos finales. Yo soy de los que creo, y lo anuncio con toda libertad desde este púlpito, soy de los que creo que estamos viviendo los últimos tiempos. No sé si usted pueda creer eso, pero yo creo eso. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Y todas las cosas que están aconteciendo, todas las cosas que se están dando, todas las cosas que están sucediendo delante de nuestros ojos, son cosas que no podemos negar, están en la palabra de Dios, ¿verdad? Y yo le decía la semana pasada que a través del ministerio de intercesión y todo eso, a veces queremos como cambiar los tiempos o que la profecía no se cumpla. Hermanos, tengo que decirles esto: los tiempos proféticos se van a cumplir sí o sí. La palabra de Dios se va a cumplir sí o sí, ¿verdad? Y alguien me diga: no, hermano, hay que ser más positivos, más optimistas, ¿verdad? Mira, hermano, la palabra de Dios dice que los tiempos que vienen sobre la tierra son tiempos de tiniebla y de oscuridad. Pero la palabra de Dios también dice que en medio de esos tiempos y de oscuridad, el Señor levantará su remanente. Y dice la palabra de Dios que su remanente será la luz del mundo, ¿verdad? Y vamos a ir de gloria en gloria mientras el mundo se opaca. Y mientras en el mundo la panorámica de vida se vuelve más gris, para los verdaderos hijos de Dios, para aquellos que han confiado en el Salvador, en el Señor Jesucristo, son días bienaventurados. Por eso la palabra en Apocalipsis dice: el Espíritu y la iglesia dicen: sí, ven, Señor Jesús. ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia en esos tiempos? Una actitud de expectativa. Una actitud como aquella que había en las 5 vírgenes sensatas. Usted se recordará de esta parábola. Ahí, en la parábola de Mateo capítulo 25, 10 vírgenes, 5 negligentes, dice la Biblia, 5 insensatas, pero también habían 5 vírgenes prudentes.
5 vírgenes sensatas. ¿En qué consistía la sensatez de estas vírgenes? Que es una representación digna de la iglesia que está preparada, de los cristianos que están preparados. ¿Cuál es la interpretación o qué significa la palabra sensatez ahí? Bueno, cristianos que no se conforman con ser lámparas, sino que cristianos que también buscan el aceite. Porque oiga eso, hermano, la parábola claramente dice que las insensatas eran lámparas, pero no tenían aceite en sus lámparas. ¿Y de qué sirve una lámpara que no tiene aceite? Para nada. Entonces no se trata de ser cristiano nada más. No se trata de ser lámpara nada más. Hay que buscar el aceite. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay que buscar el aceite del Señor. El aceite del Espíritu de Dios en nuestra vida. Ahora, vaya conmigo por favor a Jonás, capítulo 1. Esta mañana quiero hablar acerca de Jonás. Cuando mencionamos el nombre Jonás, ¿qué se le viene a la mente a usted, mi amado hermano? ¿La qué? La ballena. Sí, es cierto, la ballena, es lo primero. El libro de Jonás, la ballena. Va a predicar de la ballena el pastor. No, esta mañana no voy a predicar de la ballena. Voy a predicar de Jonás. Y voy a hablar acerca del entorno que rodeaba la vida de Jonás en esos días. Muchos hablan de la vida de Jonás y dicen, Jonás, el hombre que huyó de Dios, el hombre que, ¿verdad? Escapó o quiso escapar, ¿verdad? Como algunos cristianos hoy en día, quieren escapar de la presencia de Dios. Pero la Biblia dice, ¿dónde huiré de tu presencia? Si a lo más alto de las estrellas subiere, ahí estás tú y de ahí me derribarás. Y si a lo más profundo del Seol bajare, ahí está tu presencia también. O sea, no se puede escapar. Entonces algunos dicen, no, el hombre que huyó de la presencia de Dios, ¿verdad? Pero yo quiero hablar algunas cosas esta mañana que deben de llamarnos la atención, porque puede ser lo mismo que le pasa a usted y a mí en determinados momentos. Hay momentos en que Dios nos hace retos, nos hace desafíos. Momentos, mi amado hermano, en que Dios nos llama la atención. Y viene palabra de Dios a nuestras vidas, como empieza el versículo 1 aquí. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amital, diciendo. O sea, palabra de Dios viene. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos habla? Verso 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Diga conmigo, gran ciudad. Gran ciudad. Y dice la palabra, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir. Diga conmigo, huir. Es huir de la presencia de Jehová. ¿A dónde? A Tarsis. Pero antes de huir a Tarsis, descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Hay gente que paga para huir de la presencia de Dios. Aquí Jonás sí lo hizo. Pero ¿cómo? Si la presencia de Dios es buena, es agradable. La presencia de Dios te quiere bendecir, te quiere prosperar. Sí, pero también la presencia de Dios te quiere desafiar. Sí, pero también la presencia de Dios te quiere hablar y te quiere lanzar retos específicos a tu vida. Entonces nos gusta el concepto, la idea de la presencia de Dios que me bendice, la presencia de Dios que me llena. Tengan cuidado por favor con las puertas, hermanos. Gracias, hermanos Sugieres. La presencia de Dios que me llena, que me satisface, la presencia de Dios que me da paz, y todo eso lo hace la presencia de Dios. Pero ¿qué con aquella presencia de Dios que viene para decirte que estás mal? ¿Qué cuando la presencia de Dios, hermanos, se le manifiesta como se le manifestó al profeta Isaías en el capítulo 6, donde Isaías tiene que decir, ¡ay de mí! ¡Soy hombre muerto! ¿Por qué? Porque la presencia de Dios lo estaba compungiendo. Porque la presencia de Dios le estaba revelando lo que había en el corazón del profeta. Entonces hay presencia de Dios que da, amén, aleluya. Rica la presencia de Dios. Pero ¿qué con aquella presencia de Dios que te compunge y que te lleva de rodillas
y que te hace clamar y que te hace ver tus errores. Errores que no puedes ver por ti mismo, errores que no puedes ver cuando alguien más te lo dice. Esa presencia de Dios que santifica. ¿Cuántos creen en esa presencia de Dios? Amén. Esa presencia de Dios que purifica. Pero ¿cómo purifica la presencia de Dios? A través de fuego. ¿Y a quién le gusta el fuego? ¡A nadie! Porque el fuego quema. ¿Verdad? Porque el fuego purifica. Porque en el fuego se derrite todo lo que es nuestro. Se derrite todo lo que es de la carne. En el fuego es probado de qué estamos hechos realmente. Entonces Jonás pagó para huir de esa presencia que lo estaba persiguiendo, que le estaba hablando y que lo estaba retando y desafiando a ir pregonar. ¿A dónde? A una ciudad llamada Nínive. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Hermanos amados, ¿cómo ha de haber sido esa tempestad que se levantó? Que la gente que estaba dentro de la nave pensaban que se iba a partir. Ha de haber sido algo impresionante, hermanos. Y los marineros tuvieron miedo. Recuerde usted que los marineros son hombres acostumbrados a los diferentes climas y situaciones que se dan dentro del mar. Son hombres de experiencia. Pero oiga aquí en versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo. O sea, ¿qué tan grande ha de haber sido esa marejada que se levantó? Y cada uno de ellos clamaba a su Dios. Recuerde que ellos, ¿verdad?, vivían en Nínive, eran de Nínive, el imperio asirio, una región de mucha idolatría. Entonces cada quien tenía su propio Dios. ¿Y qué es lo que empezaron a hacer? A echar suerte, a echar al mar, los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Antes de seguir, quiero hacer un análisis rápido acerca de esta situación de Jonás. Se había echado a dormir en medio de la situación que estaban viviendo, en medio de esa tempestad que se había levantado contra la nave, que casi se partía por la mitad. El hombre de Dios, Jonás, huyendo de la presencia de Dios, estaba durmiendo. Estaba durmiendo. Eso me habla de un corazón insensible. Me habla del corazón de un hombre de Dios, de un cristiano, que no está percibiendo lo que está aconteciendo a su alrededor. Y claro, ¿cómo podía percibir al final de cuentas si no estaba interesado en otra presencia de Dios? Estaba interesado, más bien dicho, en otra presencia de Dios, pero no en la presencia que reta y desafía. Entonces estaba huyendo de Dios. Estaba huyendo del llamado de Dios. Ahora, dice aquí que Dios le viene y le habla a Jonás y le dice: levántate y ve a Nínive. El nombre Nínive significa madre de todos los dioses. O sea que Dios estaba retando a su profeta para que fuera y pregonara palabra en una ciudad que se llamaba madre de todos los dioses. Me imagino que en esa ciudad, ¿verdad?, había mucha idolatría, porque si así se llamaba, porque había mucha idolatría. Pero especialmente los historiadores dicen que había una diosa, la diosa Ishtar. Y cuando se habla de la diosa Ishtar, se hace referencia a una diosa muy poderosa, pero que ejerce su influencia a través de la medicina curativa. Esto es interesante. Esto es bien interesante. Cómo el diablo trabaja en la mente y el corazón de las personas. Y lo ha hecho desde los tiempos antiguos, hermanos. Fíjense qué interesante. Levanta una potestad, Satanás, una potestad diabólica, y un espíritu religioso que venera, que adora a esa diosa Ishtar, que supuestamente hacía curaciones. Entonces la gente llegaba, dicen los historiadores, la gente llegaba, hacía sus liturgias religiosas,
Y una de esas liturgias era tocar los pies y besar los pies de la estatua de esa diosa. Y se creía de que cuando se besaba y se tocaba los pies de esa estatua, entonces la gente era curada de sus enfermedades. Diablo mentiroso. El mismo que enferma es el que después quiere ofrecer sanidad, pero es una sanidad artificial. Pero así es como el diablo atrapa a mucha gente. A través de, ¿verdad?, medios curativos. Esa es la magia blanca, esa es la buena, porque esa te va a curar. Mentiras del diablo. El único que sana y cura de verdad se llama Jesucristo de Nazaret. Pero el diablo lo mueve todo y juega con la mente y el corazón de la gente a través de mentiras y engaños, mis amados hermanos. Entonces la gente tenía esa creencia de venir, postrarse, besar la estatua, los pies de la estatua, adorar la estatua, y recibía su curación. Yo siempre digo, hay gente que entra a esos centros curativos de magia, ¿verdad?, y de limpias, porque hoy en día abunda eso, hermanos. Usted va al valle, ¿verdad?, y casi en cada cuadra hay lugares donde leen las palmas de las manos y centros curativos, y donde la gente entra y le pasan los huevos. ¿Usted conoce eso? ¿Algo así? ¿Alguien aquí conoce algo así? ¿Ya? Sí. Y le pasan la ruda y los montes, eso se... Uno entra oliendo a Chanel 5 y sale oliendo a ruda. Ay. Solo falta que le quiebren los huevos en la cabeza a uno. Entonces uno va a una limpia, pero una limpia de cartera, hermano. Mentira del diablo. No busquen eso, por el amor de Cristo. Busquen al Dios que quiere dar sanidad y medicina, y lo hace de gratis. Hermano, un paréntesis aquí. Hay televangelistas que ahorita están cobrando por mirar. Envíe una ofrenda una siembra de $1,000 para recibir una oración de poder. ¿Por qué no busca al Dios de poder y de una vez recibe mejor lo que necesita? Y si su voluntad es tocarlo y sanarlo, Él lo va a hacer. Y si su voluntad no es hacerlo, pues no lo hace. ¿Y qué hace el verdadero cristiano? Gracias, Señor, estoy firme en ti. Ayer ministrábamos a una hermana, ¿verdad?, allá por el área de San Pedro, y una hermana que ha pasado muchas circunstancias difíciles y está en una situación bien tremenda. Y yo me vine en mi mente, en mi corazón, diciendo, esta mujer ha recibido un espíritu de perseverancia, y en medio de todo ella busca de Dios. Quizás algunos ya se hubieran dado por vencidos y dijeron, no, ya, ¿para qué? Dios no me oye, Dios no hace nada conmigo, mejor lo dejo todo por ahí y ya, sigo mi propia vida. Pero no, esa mujer sigue aferrada a Dios y a su presencia. Hermanos, continúo. Nínive, madre de todos los dioses. Y luego la Biblia dice, aquella gran ciudad, y es que si usted estudia un poco de la ciudad de Nínive, era una ciudad sitiada, o que estaba, más bien dicho, construida en las orillas del río Tigris. Obviamente mucha agua, y usted sabe que la agua es la vida. Donde hay agua, hay producción. Esa ciudad Nínive estaba cerca del río Tigris, y era una ciudad muy próspera, era una ciudad muy visitada por turistas, precisamente porque era un centro de curativo, y mucha gente venía a esa ciudad. Cuando Jonás habla de Nínive, la presenta realmente como una ciudad muy grande, dice a 3 días de camino. Pero bueno, leyendo un poco me encontré que Nínive no era muy grande realmente, pero sí era una gran ciudad. Tal vez no en terreno físico, material, pero era una gran ciudad de mucha influencia. Y ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Pero esta ciudad entonces era más o menos como 12 kilómetros a la redonda, no era muy grande. 12 kilómetros. ¿Qué son 12 kilómetros? Son un poquito, como 6 millas, algo así, más o menos. Quizás es como de ir aquí a Lancaster, algo por el estilo. No era muy grande, pero era una ciudad de mucha influencia. Esta ciudad fue construida por un hombre que usted seguramente lo va a voltear rápidamente. Se llama Nimrod. Nimrod, por cierto, era un bisnieto de Noé. Y Nimrod, de acuerdo a Génesis capítulo
capítulo 10, versículo 7 en adelante, Nimrod fue un hombre, ¿verdad? Poderoso, dice la Biblia, ¿verdad? Y era un hombre, pero era un hombre opuesto a la voluntad de Dios. Nimrod fue uno de los reyes que empezó la construcción de Babel. Inmediatamente usted oye el nombre de Babel, ¿y qué se le viene a la mente? La torre de Babel. ¿Y qué significa Babel? Confusión. O sea, para que usted vaya dándose una idea de quién fue el hombre que empezó a construir Nínive, Nimrod. Era un hombre que era contrario a Dios, era contrario a las costumbres, ¿verdad?, de la fe en Dios. Era un hombre idólatra, era un hombre malo. Por cierto, Nínive se caracterizaba por ser una ciudad muy cruel, una ciudad de mucha maldad, era una ciudad de mucha sangre, era una ciudad de mucha crueldad. Imagínense a una de las peores ciudades de Estados Unidos donde hayan asesinatos todos los días y donde la gente se tiene que acostumbrar, mi amado hermano, a caminar en medio de los muertos. Eso no es posible. No, sí, es posible. De acuerdo a los tiempos de la guerra civil de nuestros países. Uno se desensibiliza. Hay tanta gente muerta que los dichos que uno... Me acuerdo. Los dichos que uno iba a decir, amanecieron otros 5 muertos en las orillas del río. O otros 2 les quitaron las uñas y bueno, crueldades. Cosas muy crueles, muy malas. Nínive era una ciudad muy mala. Había mucha gente mala. Ahora, ya entendiendo un poco de qué era Nínive, quiénes vivían en Nínive, quién fundó a Nínive, las potestades espirituales que había en Nínive, no me diga usted que usted le iba a decir, sí, Señor, aquí estoy, cuenta conmigo. No, hermano. No. Pues yo le quiero llamar la atención en este día, ¿verdad? Porque somos buenos para criticar. Somos buenos para criticar a Pedro cuando decimos, Pedro, ¿cómo es posible? Te faltó la fe, Pedro. Cuando se estaba hundiendo en el mar, recuerde. Sí, pero alguien dijo por ahí, pero ¿cuántos de ustedes han caminado 2 segundos sobre las aguas del mar? Pedro sí lo hizo. Usted y yo todavía no lo hemos hecho. Entonces, somos buenos para criticar las historias de la Biblia, a los hombres de Dios en la Biblia. David, qué pecador, David. Sí, pero ¿y usted y yo qué? Jonás huyó de la presencia de Dios. ¿Cómo es posible? Sí, pero ¿no le pasa a usted lo mismo también cuando Dios lo llama? Cuando Dios lo reta, cuando nos enfrentamos con esa presencia desafiadora. Y ahora entendiendo el entorno en el cual Dios le habló a Jonás, es posible que podamos entender un poquito más por qué Jonás huyó. O sea, Jonás sí estaba huyendo del llamado, estaba huyendo de la presencia de Dios, porque al final de cuentas, no a todos nos gustan los retos y los desafíos. Cuando las cosas empiezan a ponerse feas y cuando empiezan a tronar, mucha gente, la vía más fácil que encuentra es huir y escapar. Y esto es en todo, hermano. En todos los escenarios de la vida. Mire, un matrimonio, cuando empiezan a tener problemas, cuando pasa la luna de miel, cuando ya no hay aquella sensación de, ¿verdad?, que cuando eran novios, que se agarraban de la mano a la orilla del mar y a ella le volaban, ¿verdad?, el cabello de la cabeza. Y él ahí, ¿verdad? Y mi amor, y que no sé qué. Y yo levantaba, aunque usted no lo crea, yo levantaba a mi esposa. Y caminaba, sí, a la orilla de la mar. Estábamos mucho más jóvenes y más flaquitos. Qué tiempos, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es lo que hace un matrimonio cuando empieza? Ahora cambia toda esa panorámica, cambia todo ese escenario de vida y ahora viene lo real. Ahora los temperamentos se enfrentan. Ahora te diste cuenta, hermana, que no te casaste con un príncipe azul, sino con un príncipe que se pone rojo y casi todos los días. Y tú te diste cuenta, varón, que no te casaste con aquella hermosa princesa que siempre soñaste y que te iba a decir, sí, mi amor, amén, a todo, así como Sara, Abraham, ¿verdad? Sino que ahora, ¿por qué tengo que hacerlo?
Entonces ahí empieza el conflicto de temperamento. ¿Y qué es lo que mucha gente hace? En vez de buscar a Dios, en vez de buscar el consejo de Dios, en vez de buscar la sabiduría que hay en la presencia de Dios, ¿qué hacen? Cada quien por su lado. ¿Cuál es la palabra de moda? Siempre digo esto. ¿Cuál es la palabra de moda hoy en día? ¡Divorcio! ¿Por qué? Porque es lo más fácil. Claro, más fácil. Mira, sabes ahí en muchas bancas de las calles de nuestra ciudad ahí, divorcio, fíjate, ahora en 3 días. Y ya hay ciudades en México, tengo por entendido que ya hay divorcios express. ¿Cómo la ven? Divorcios express. ¿Por qué? Porque la gente busca lo más fácil, pero hermano, no es así. Tenemos que buscar el consejo de Dios. Volviendo aquí entonces Jonás fue desafiado por la presencia de Dios a ir a predicar a una ciudad, ¿verdad?, que se conocía como la madre de todos los dioses, una ciudad de mucha violencia, de mucha sangre, de mucho alboroto social, una ciudad de mucha muerte. El rey que gobernaba en esos tiempos era un hombre muy malvado, muy impío. Decapitaba y le gustaba los ríos de sangre a ese hombre. Entonces, obviamente Jonás dice, no, yo no voy a ir ahí. Eso no es para mí. Es lo que muchas veces nosotros también decimos. Ay, no, aquí estoy a gusto, déjeme tranquilo, mejor así estoy quieto, aquí estoy bien, llevémosla en paz. No le tire, dicen algunos, no le tire piedras al panal porque se alborotan las avispas. Mejor así, trate de vivir en paz con el reino de las tinieblas. No haga guerra espiritual. No evangelice. No ore. Oigan, hermanos, iglesia que no ora es iglesia que no avanza. Cristiano que no ora es cristiano que no avanza. Pero hay gente que a mí me ha dicho, aquí no, allá en el otro lugar donde yo estaba antes, me decía, no, es que no es bueno orar mucho y no es bueno ayunar, porque el enemigo se va a enojar. Fíjate la manera de pensar. Porque, ¿verdad?, haces enojar al enemigo y te va a dar una correteada. Sí, cuando me acuerdo de un hermano que yo le dije, brother, usted tiene llamado, usted tiene potencial, póngase en las manos de Dios, sírvale al Señor, hermano. Y me acuerdo perfectamente que me dijo, no, hermano, yo no. Dice, porque es que ya viví. Y no, yo empiezo a servir a Dios y todas las cosas empiezan a poner mal en mi casa. Y uno tal vez dice, miedoso. Pero muchas veces uno hace lo mismo también en algunas cosas. En diferentes niveles. Pero uno también. Dios, el Espíritu Santo de Dios te habla. Espíritu de Cristo te habla, te confronta, te dice, oye, te quiero. Así, y empiezan las excusas. ¿Cuántos les gustan las excusas? No levante su mano. Y Dios te empieza a retar, te empieza a desafiar. Y no puedes dormir 3, 4 de la mañana. Y piensas que es el insomnio, como yo pienso a veces. Y tal vez lo que Dios está diciendo es, te quiero orando a esa hora. Te quiero leyendo la palabra a esa hora. Muchos hombres de Dios los he escuchado y tal vez por una experiencia personal que he tenido, también en algún momento de mi vida cristiana puedo decirles que cuando Dios me ha hablado, ¿verdad?, por ejemplo, cuando Dios me habló para venir aquí a la ciudad, nos habló para venir a la ciudad de Pandel, fue 2:50 de la madrugada. No podía dormir. Y a esa hora Dios habla. Y le digo, Dios, eres bien inteligente, Señor. ¿Sabe por qué Dios habla a esa hora? Porque uno está como todo adormitado y uno dice, sí, Señor. Entonces, en esa circunstancia es que Dios le dice a Jonás, levántate, ve y predica a esta ciudad que se conoce como la madre de todos los dioses, ciudad sanguinaria, sangrienta, con gente muy mala. A lo mejor te va bien. A lo mejor te va bien y quizás alguien te lance una piedra y te pegue en la cabeza y te haga nada más, como dicen en México,
Un chipotle. Allá en mi pueblo dicen un chindondo, ¿no? Un chindondo. ¿Verdad? Imagínese, hermano, con un chindondo lanzado con una piedra santa que vino contra usted. Y a lo mejor te va bien y pero obviamente corres el peligro de dar tu vida. Posiblemente el rey de Asiria te corte la cabeza y, ¿verdad? O sea, vas a salir bien, no hay problema. Decapitado, pero vas a estar bien. Entonces, ¿qué haría usted en ese caso? Seguramente subirse al primer bus de la Greyhound y ir para algún lado. Me voy de esta ciudad. Me voy de aquí no pasa nada. Como me acuerdo cuando recién llegamos, hablaba con un pastor, muy linda persona, un pastor muy linda persona realmente, y predicó muy bonito en la iglesia de un pastor amigo de aquí. Y le digo, oye hermano, qué bonita palabra, qué bueno. Y me dice, sí, pues gloria a Dios. ¿Y dónde pastoreas? ¿Dónde está el pastor? No, pues estaba aquí, me dijo el nombre. ¿Y cómo así? ¿Cómo? Sí, dice, porque ya me voy a Los Ángeles. Llevo 2 años aquí. Y no, esta tierra es muy dura, ya me voy. Y en la mente, en el corazón, uno se tiene tentado, uno siente la tentación de decir, cobarde, no, ya. Pero ya luego cuando uno se mete en todo lo que es el escenario de, ¿verdad? De todo eso, hermano, pasa lo mismo que le pasó a Jonás. Pero mire qué grandiosa es la misericordia de Dios. Mire cómo Dios trabaja en la vida de aquellos con los cuales Dios tiene un plan y un propósito. ¿Cuántos saben que Dios tiene un plan y un propósito? Mire cómo Dios trabaja, mi amado hermano. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. El profeta huyó, dicen algunos. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Pero mire el versículo 4. Pero Jehová, si tiene una Biblia de papel en este momento, sería bueno que la subrayara. Pero mira, Dios se tiene algo entre sus manos cuando estás huyendo. Oye esto, hermano. Si tienes un plan y un propósito en la perfecta voluntad de Dios para tu vida, oye lo que te voy a decir en esta mañana. Dios tiene una estrategia para atraparte. Dios tiene una estrategia para llamar tu atención. Dios tiene formas, tiene maneras, tiene métodos de llamar la atención. Mira, pero Jehová, fíjate, hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. No quiero generalizar el pensamiento, pero me da la impresión, a la luz de lo que estamos leyendo y meditando esta mañana, que muchos de nosotros estamos metidos en naves cuyas barcas casi se parten por la mitad y los mares son tan enormes, las olas son tan enormes, ¿verdad? Que son tsunamis sobre tu vida, sobre tu familia. Y no tengo la menor duda que puede ser que Dios esté gestando su propósito y revelando su propósito y recordando su propósito que tiene contigo. No todas las turbulencias de la vida son provocadas por demonios, por Satanás, me está atacando. No todo, hermano. Obviamente, Él es el enemigo de nuestras almas y hay que estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero hay muchos terremotos espirituales, emocionales en nuestras vidas. Oiga esto. Pero Jehová, o sea, Dios. ¿Cómo puede ser posible? Pastor, hermano, puede entrar esto dentro de lo que es la teología bíblica. Mira, dentro de lo que es la teología de la prosperidad, tal vez no. Porque en la teología de la prosperidad, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere dar, si solo habla positivo, todo va a estar bien. Mentiras, hermano. Por eso hay mucha gente frustrada en el cristianismo. Porque quiero decirles algo. En el nombre de Jesús y con la autoridad de la palabra de Dios, no he visto ningún hombre, ninguna mujer en la Biblia que no haya pasado por situaciones difíciles. Que no haya pasado por turbulencias, que no haya pasado por pruebas.
Así es que en esa teología del liberalismo, de la prosperidad, ¿verdad? Ahora resulta que el hombre de Dios que pasa por pruebas, por luchas, es porque está en pecado. Entonces Pablo seguramente estaba en mucho pecado, porque este hombre no salía de una para meterse en otra. Se le levantaban, así como a Jonás también, ¿verdad? Maremotos, lo picó una serpiente, lo apedrearon, lo tenían que, fíjense hermano, a este hombre de Dios, a Pablo, lo tenían que bajar, lo bajaron una vez en una canasta para que huyera porque lo querían apedrear. Lo azotaron muchísimas veces. Estuvo en la cárcel con un amigo de él, un compañero de milicia, ¿verdad? Con los pies metidos en el cepo, en lo más profundo del calabozo. No, este hombre estaba en mucho pecado entonces. Pero mire lo que, según la teología de la prosperidad, aquí está mi pecado. Pero mire lo que este hombre pecador hacía ahí. Dice que cantaba himnos de alabanza. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Oye, ¿qué estás haciendo, Pablo y Silas? Estamos cantando, estamos alabando a Dios. ¿Pero cómo? Si mira cómo están. Mira, ese es tu Dios. Que así te paga tu Dios. No, hermano, no se trata de una mentalidad tan superficial, tan materialista. En esa teología de que Dios te quiere dar. Dios también prueba el corazón. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios también quiere saber de qué estás hecho. Y quiero recordar que antes, porque todos quieren, ¿cuántos quieren corona de gloria? Y levantes ahora, sí, levantes su mano, los que quieran corona de gloria. Digo corona de gloria, no corona. Corona de gloria. Mira, solo 5 quieren corona de gloria. Quiero recordarles que antes de la corona de gloria hay coronas de espina. ¿Cuántos quieren ver al Señor en la resurrección en aquel día? Ahora sí levante su mano, porque si no se va a quedar, hermano. Pero quiero decirles que antes de la resurrección, primero hay que morir. Como nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿cómo pudo experimentar esa resurrección gloriosa? Porque primero murió y fue sepultado. ¿Cómo pudo experimentar esa corona de gloria preparada en los tronos eternos para Él? Porque primero estuvo dispuesto a llevar la corona de espinas aquí en esta tierra. Estuvo dispuesto a soportar todos los vituperios y todas las calumnias y todos los ultrajes y los escupetazos que le daban y la lanza incrustada en su costado y los clavos en sus manos y en sus pies. Por eso el profeta lo vio en el Antiguo Testamento, Isaías lo vio y dice: hombre de dolores, ¿cómo experimentó el quebranto? Pero hay muchos cristianos que no quieren sufrir. Y hay muchos cristianos que huyen como Jonás. Huimos de la presencia de Dios como Jonás ante el desafío de su presencia. Entonces verso 4 dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave. Porque obviamente la experiencia de marineros dice: bueno, hay que evacuar. Hay que sacar todo lo que podamos. Hay que quitarle el mayor peso. O sea, ellos sabían de qué se trataba esto. Mientras menos peso tenga la barca, menos posibilidades de que se hunda. Entonces, ahí vamos, a echar todo. Hay que sacar todo, dijeron los marineros. Versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo a Jonás: ¿qué tienes, dormilón? Mira, esto está serio, hermano. Esto está serio. Porque esa es la voz de la gente diciendo: ¡hey, cristianos! ¿Dónde están los cristianos verdaderos? ¿Dónde están aquellos que están dispuestos a pagar el precio para poder vivir la voluntad de Dios en sus vidas? ¿Dónde están aquellos que no van a claudicar en los momentos de la prueba? ¿Dónde están aquellos cristianos que se van a mantener firmes ante el llamado de la santidad de Dios en una generación perversa y maligna? ¿Dónde están aquellos cristianos que no van a comprometer su testimonio
Y van a caer en el espíritu de mundanalidad que fluye y corre. O sea, no es fácil. No es fácil, mi hermano. Y el mundo quiere ver a los verdaderos cristianos. No cristianos dormilones. No cristianos que están inertes ante las circunstancias de la vida. Hermano, déjeme decirle en el amor de Cristo, allá afuera hay gente que está llorando en secreto. Allá afuera hay matrimonios que se están desmoronando y piensan que no hay salida. Allá afuera hay gente desesperanzada que piensa que lo único que puede hacer es tomarse una pastilla y morirse, suicidarse. Sí, mi amado hermano. Allá afuera, en los supermercados, en las calles, en las casas, hay niños, hay jóvenes, hay mujeres llorando. Hay mujeres, hay hombres golpeados por este mundo y por el pecado. Pero tenemos que haber una generación, no como la generación de Jonás al principio, porque después el hombre despertó. Lo despertaron. Una generación de cristianos dormilones, que no quieren pagar el precio. Se le llama la oración, no ora. Hay convocatoria de oración, no ora. Hermano, ora en su casa entonces. Poquitito ahí, nada más para cumplir un poquito su religiosidad. No. Ese no es el pueblo que Dios está buscando. Hermano, vamos a ayunar. No puedo, hermano, no lo puedo hacer. Hermano, vamos a clamar a Dios. Como la semana pasada hablábamos del clamor de Dios. Vamos a gritar como el ciego Bartimeo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. No, hermano, no. Tranquilo, no haga eso, hermano. Hermano, ¿sabe lo que pasa con los dormilones? Como Jonás, es que han perdido la visión de la realidad de la vida y no les importa. No les importa la realidad. Ven que las profecías se están cumpliendo. Ven que ya el Señor Jesucristo está por levantar a la iglesia en el rapto. Ven que posteriormente viene un periodo de tiempo horrible. Dice la Biblia, como nunca antes lo hubo. Lo que estamos viviendo ahorita son principios de dolor. Imagínense lo que va a suceder después, mi amado hermano. Pero no. O sea, hay prioridad, otras cosas. El mundo, lo material, los hobbies de la vida, para todo el tiempo. Dormilones, dice Dios en este día por su palabra. Dormilones. Hermano, vamos a esperar que Dios, aún más de lo que ya está aconteciendo, vamos a esperar que aún más Dios nos envíe un tsunami espiritual sobre nuestras vidas, como en el caso del profeta Jonás. Entonces le gritan: ¿qué tienes, dormilón? O sea, ¿qué te pasa? Hay gente que parece ser que ve mejor que muchos cristianos. Hay gente que no conoce a Dios, que no conoce a Cristo, que parece ser que están más percatados de lo que está aconteciendo. Y claro, ellos no conocen la palabra, muchos de ellos no conocen, y dicen: el fin del mundo ya está cerca. El fin del mundo es la expresión popular que hay en mucha gente allá afuera. Se están dando cuenta que las cosas no están bien. El sobrecalentamiento global, los diferentes fenómenos que se están dando. Hablé un poco de eso la semana pasada. Y no, todavía no. El pueblo de Dios no despierta. Y esto no lo está diciendo Dios. Esto lo está diciendo el capitán de la barca. O sea, un hombre idólatra. Dice: ¿qué tienes, dormilón? ¡Levántate! Mira qué vergüenza, por el amor de Cristo. ¡Qué vergüenza! Que la gente de afuera le tiene que decir al cristiano: oigan, cristianos, levántense, clamen a su Dios. Amén. La gente de afuera, hermano, el capitán de la barca, el idólatra, el que adoraba a otros dioses, le dice: oye, tú no estás orando, tú no estás clamando, levántate, clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Sabría algo este hombre de la vida de Jonás? ¿O era el Espíritu de Dios que estaba hablando a través de un impío? Hermano, Dios no puede hablar a través de la boca de un impío. ¿Cómo que no? Habló a través de un animal. Por eso es que siempre digo: tenemos esperanza, hermanos.
Dice Jesús, y si vosotros no hablan, aún a las piedras puedo levantar para que hablen. O sea, Dios puede hacerlo. Y Dios le estaba hablando a la vida del profeta Jonás y le estaba diciendo: dormilón, levántate, clama a tu Dios. Quizás allí en ese Dios desconocido, en ese Dios oculto, quizás allí haya respuesta. Quizás allí probablemente ahí esté la respuesta. Me imagino que esto el hombre lo estaba diciendo, y le estaba diciendo esto a Jonás porque ya ellos habían hecho sus liturgias, ya habían hecho sus oraciones, y se dieron cuenta que no había respuesta en sus ídolos, en sus dioses. Pero ahí está un hombre raro, diferente, que no dice nada, que está dormido, indiferente a la realidad de la vida. Oye, tú levántate, dormilón, clama tú también a tu Dios. ¿Tienes un Dios? ¿O será que Jonás estaba en lo más profundo de la barca porque quería ocultar a ese Dios que lo estaba persiguiendo? Como diría algún amigo por ahí en alguna ocasión, hay cristianos que son de la secreta. Son de la secreta. ¿Por qué? Porque no exponen a su Dios. ¿Y saben por qué muchas veces no lo exponen? Porque les da vergüenza de su condición de vida. Porque les da vergüenza cómo viven su vida. Dormilón, despierta, quizás tu Dios te oiga. Y verso 7, y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suertes. Era una costumbre que se daba, ¿verdad?, en esos tiempos, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal, y echaremos suertes y noticias. ¿Sabe sobre quién cayeron las suertes? Sobre el cristiano dormido. Sobre el cristiano dormido. Entonces, verso 8, ellos le dijeron: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Seguramente algo estaban percibiendo en la vida de este hombre, porque al final de cuentas, cristiano, dormilón, lo que usted quiera, pero algo queda de Dios, algo de Dios ahí todavía. Y la gente lo sabe. Y la gente lo sabe. Yo no me voy a olvidar. Yo vine a los pies de Cristo, realmente después de una situación que mi mamá vivió de muerte, y yo vi cómo el Señor la levantó, la sanó, y ahí fue cuando Dios tocó mi corazón, y de mi corazón surgió la necesidad de ir y escuchar el Evangelio, ¿verdad? Y ya lo he dicho muchas veces aquí, me arrepentí ante el Señor, y el Señor me perdonó mis pecados, me limpió. Pero una persona que a mí me evangelizó fue un pastor que estaba borracho. Y en ese tiempo, ¿verdad?, me gustaba ir mucho al centro de Los Ángeles, a un parque que se llama el Parque MacArthur, ¿verdad? A mí me gustaba ir ahí porque estaba recién llegado al país, y sentía como que allí se sentía un poco los aires de allá de los pueblos de uno, ¿verdad? Y de ahí el ambiente, la atmósfera. Yo no era cristiano, era mundano, y entré a un pollo loco con uno de mis primos, con el que andábamos, y entramos, y yo Carlos, y entré con mi primo a un pollo loco, y allí un borracho, que después me dijo que había sido y que era pastor, fue el que me empezó a hablar de Dios. Y cuando este hombre borracho, pastor, me estaba hablando de Dios, yo sabía que él estaba mal, yo sabía que él estaba en pecado. La Biblia dice: los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Pero cuando este hombre me estaba hablando, mi corazón me empezó a palpitar, y me empezaron a salir las lágrimas. Y al siguiente día fue que yo le dije a mi hermana, le dije: préstame tu carro, quiero ir a una reunión que hay en Long Beach, en la 11 y Junín, pero ahí va a estar un hombre que se llama Paulino Bernal, quiero irlo a oír. Y ahí me convertí en Cristo. Pero el pastor borracho, se oye raro eso, ¿no?, fue el que me empezó. O sea, algo queda, hermanos. Algo queda de los cristianos dormilones en pecado. Algo queda de esos hombres escondidos que viven en la secreta. Y dijeron cada uno, verso 8, entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra?
¿De qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo. Aleluya. Por fin, el profeta dormilón, el cristiano de la secreta, después de tanto interrogatorio, después de tantas situaciones que se están dando delante de ellos, por fin, dicen en México, le cayó el 20. Dice, bueno, está bien, ya me descubrieron, ni modo, ya saben que soy un cristiano, pues tengo que decirlo ahora, soy hebreo y temo a Jehová. Sí, soy cristiano. Sí creo que Jesucristo es Dios. Sí creo que Él vino a la tierra por amor a mi pecador. Sí creo que solamente en Él hay vida eterna. Sí creo de que Él es el único camino para poder ser salvo. Sí creo que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Sí lo creo. En una generación perversa, maligna de sangre, en una generación de tanta idolatría, hay budistas, hay esto, hay lo otro, hay acá. Sí creo que Jesucristo es mi único Salvador. Oh, no diga eso. O sea, usted es así. No, sí lo creo. Sí lo creo. No, todas las religiones son buenas. Probablemente todas las religiones tengan algunas cosas buenas, pero el único que nos puede salvar se llama Jesucristo de Nazaret. Y no hay otro nombre, no hay otro Salvador. Entonces le dijeron, decláranos, ¿por qué nos ha venido este mal? Yo soy hebreo, dijo el verso 9, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y que hizo la tierra. Oh, esta es la generación de la voz profética que se quiere levantar en esos tiempos. Una generación de hombres cristianos, mujeres cristianas, juventud cristiana, que vive en santidad delante de la presencia de Dios, que está dispuesta a pasar lo que tenga que pasar, pero que en el momento en que se le exige prueba de quién es su Dios, ellos con toda libertad y convicción puedan decir, yo soy hijo de Dios, como cantábamos esta mañana. Y ya no soy esclavo del temor, porque ahora Cristo vive en mi corazón. Ya no le tengo miedo a la muerte, porque ahora sé que la muerte únicamente es el escenario que abre la posibilidad a la verdadera vida eterna. Y el mundo quiere oír esa generación. Y la gente está esperando oír esa voz de esos hombres y mujeres de Dios que se levantan y dicen, temo a Dios. ¿Qué es temor a Dios? Temor a Dios es vivir en santidad. Temor a Dios es no comprometer los valores. Temor a Dios es mantener sus convicciones. Porque muchos cristianos los entregan y los canjean. Los canjean. Hay cristianos que están canjeando sus convicciones. Hay cristianos que están haciendo cosas indebidas. Temor a Dios es respetar. Temor a Dios es amar. Temor a Dios es reverenciar tu nombre. Temor a Dios es obedecer tu palabra. Temor a Dios es hacer lo que Él nos dice que hagamos. Entonces aquellos hombres, con esto voy terminando, aquellos hombres tuvieron miedo en sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has estado viviendo tu cristianismo en la secreta? ¿Por qué nunca nos dijiste que tenías a un Dios poderoso en los cielos que puede sanar, que puede romper cadenas, que puede liberar corazones, que puede salvar almas, que puede dar esperanza al que no tiene esperanza, que puede dar vida al que está en muerte? ¿Por qué no nos anuncian eso? Es lo que nos dice mucha gente allá afuera. Oh, es que me da pena evangelizar, es que me da pena hablar. Lo invito, que se venga con nosotros. Estamos predicando en las calles, hablando por micrófono de la calle. Hay gente que nos saca los dedos, hay gente que nos dice malas palabras, pero hay gente que abre las ventanas de sus carros. Lo dije la semana pasada esto. Hay gente que abre las ventanas de sus carros y dice, quiero oír lo que están diciendo. Pan del Jesucristo te ama, arrepiéntete de tus pecados, Dios te ama, Jesucristo te ama. Y hay gente que quiere oír, pero como dice el profeta, ¿cómo creerán si no hay nadie que les anuncie? ¿Y cómo hay gente que no está anunciando? Porque tienen miedo. Porque tenemos miedo. Muchos cristianos están en el terreno del miedo y del temor. No quieren dar a conocer a su Dios. Pero repito, la gente allá afuera está diciendo, por favor, díganme, háblenme de ese Dios.
Y le dijeron, verso 11, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Entonces él les respondió, tomadme y echadme al mar. A ver, ¿cuántos de ustedes quieren decirle eso? Yo creo, no, ¿verdad? No suena muy bonito esto. Ah, sí, échenme al mar y todo se va a calmar. Porque dice él, porque yo sé que, esto está tremendo. Dice Jonás, porque yo sé que por mi causa ha venido esto. Ha venido más y más esto. Ya. No quiero que me malinterpreten. El mundo está como está porque se alejó de Dios. Punto. El mundo, el hombre pecó, cayó en pecado, ¿no? Se alejaron de la gloria de Dios y ahí están todos los resultados. Pero el cristiano tiene mucha parte que ver, ¿no? Esto, en la restauración, en la salvación. Vean esto, hermanos. Cristo es la cabeza. La iglesia somos su cuerpo, somos sus manos, sus pies, su boca, sus ojos. Y el único método que todavía Dios tiene hasta este momento en la tierra para anunciar salvación, perdón de pecados y vida eterna es el cuerpo de Cristo. Somos nosotros. Entonces, bajo ese precepto y bajo el mandamiento de la palabra, ir y predicar a toda criatura, bajo ese mandamiento y bajo ese precepto, los cristianos tenemos una gran responsabilidad. Entonces, lo que Dios nos dice en esta mañana es: despiértate, pueblo, despiértate, déjate confrontar por mi presencia, no la presencia que te quiere causar cosquillas, que te quieras hablar en otras lenguas, la presencia que te confronta, la presencia que quiere purificarnos, la presencia que quiere llamarnos la atención y decirnos: tengo un plan, un propósito para tu vida, te quiero usar. Ya no malgastes el tiempo en otras cosas. Usa para mí los talentos que yo te he dado, usa para mí los recursos que he puesto. Úsalos. Dale, Dios, aquí estoy. Confróntame con tu presencia. Los tiempos son malos. Señor, quiero que me uses en esos tiempos. Una vecina, un vecino, un borracho en la calle, un homeless en la calle. Úsame, Dios, alguien a quien le pueda compartir de tu amor, de tu misericordia. Alguien por quien pueda orar. Alguien por quien pueda interceder, Dios. Que tú tengas misericordia de su alma, de su vida. Hermano, despertemos. Despertemos a la realidad que estamos viviendo. Generación de Jonás. Despertemos. Despertemos la voz profética, la voz de la palabra de Dios en nosotros. Es tiempo de empezar a decir: yo tengo un Dios en los cielos y este Dios está todavía vivo. Hay mucha gente que lo ha querido matar a través del dogma, la filosofía, la religiosidad, el materialismo y todos los ismos que hay. Pero mi Dios todavía sigue vivo y reina con poder y con gloria. Aleluya. Señor, te damos gracias en este día por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas y nos recuerdas, Señor, verdades que siempre han estado ahí. Pero por las circunstancias de vida que estamos viviendo, Señor, tú en esta mañana, en tu amor y misericordia, nos vienes una vez más, Señor, a decir cosas que quizás ya nos dijiste muchas veces, pero que nos hicimos los de oídos sordos. Muchas veces hasta te ignoramos, Señor. Oh, Dios, perdónanos primeramente. Perdóname, Señor. Perdóname porque hay ocasiones, Señor, en nuestra vida cristiana en que hay hombres de afuera, gente impía que se tiene que levantar para decirnos: ¿y usted qué tiene? Lo veo diferente. Hay algo en usted que yo siento que necesito. Y nosotros, por diferentes razones, Señor, hemos mantenido ese mensaje guardado. Señor, perdónanos. Perdónanos. Pero Dios, en este día yo te pido que despiertes nuestros corazones.
Señor, no sé las circunstancias, las situaciones que a veces van a tener que suceder para que nuestro corazón se despierte. Señor, si es necesario, permítelo para que se despierte el corazón. Pero te pido que tu misericordia nunca se aleje, Señor. Señor, que haya esa posibilidad, si es necesario, de aún ser echado, Señor, en el mar y que una ballena trague, Señor. Pero que al final de cuentas esa voz profética pueda salir de ese vientre, de ese pez, y pueda tomar la decisión de ir a Nínive, a Tarsis, a Alejandría, a los últimos rincones de la tierra, a Pandel, a Lancaster, a donde quiera, Señor, donde haya la necesidad, donde haya ese propósito esperándonos, Dios. Aunque sea Nínive, madre de los dioses, ciudad sangrienta, violenta, degenerada, perversa, aunque sean las calles de Hollywood, Señor, donde tú quieras, Dios. Ya no yo, ya no lo que yo quiero, Dios, lo que tú quieres, Dios. Al percatarme de estos tiempos, Señor, haz que mi corazón despierte a la realidad profética de estos días y que pueda decir: Señor, cuenta conmigo. Sí, Señor, cuenta conmigo. Déjame decirle al mundo que tú eres real. Déjame decirle al mundo que tú eres Dios. Déjame decirle al mundo que tú eres real y estás vivo. Que tú no eres solamente una religión muerta, que tú no eres un dogma, como algunos dicen por ahí, que el cristianismo se va a morir en el siglo XXI. Señor, déjame decirle al mundo que tú eres poderoso, como en los principios días, Señor, donde tu palabra dice que tú acompañabas a los discípulos y verificabas la predicación del evangelio con señales, con prodigios, con maravillas, de tal manera que el corazón no se podía resistir, porque había un poder de Dios manifestado que era real, que era tangible, que era visible, y que la gente sabía que Dios estaba ahí, que la gente sabía que ese Cristo crucificado había resucitado. Ese Cristo ya no estaba muerto, ese Cristo estaba vivo. Que así también hoy, Señor, este mundo pueda saber que ese Cristo está vivo, que no es un dogma religioso, que es una realidad, que es un poder viviente que transforma vida, transforma corazones, que nos puede hacer vivir diferentes en esta tierra, que nos ayuda a caminar en santidad de vida, que nos ayuda a vivir diferente y a hacer luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, bendice este pueblo, bendícelo con discernimiento espiritual, bendícelo con hambre, con sed, Señor, de tu presencia. Bendice este pueblo, Señor, con un anhelo por buscar la santidad de Dios, sin la cual nadie te puede ver. Bendice este pueblo, Señor. Oh, por favor, Señor. Quiero que permanezca unos minutos, ya estamos por irnos. Este es el primer domingo de mes. Y en la casa tenemos la sana costumbre de cada primer domingo de mes hacer lo que la palabra del Señor dice en 1 Corintios capítulo 11 versículo 23. Esta mañana vamos a celebrar Santa Cena. Dos cosas rápidamente. En esta casa este acto está abierto para todos aquellos que tienen una relación personal con Jesucristo y que se han identificado con Él mediante las aguas del bautismo y que están caminando en este pacto nuevo que Dios nos ha dado.
Este acto es para los cristianos, para los nacidos de nuevo, para los que están caminando con Dios. Pero también la palabra de Dios nos enseña, y es más, quiero que vayamos por favor ahí, Primera de Corintios. Vamos a meditar, a leer este pasaje rápidamente antes de participar de la mesa del Señor, mis amados hermanos. 1 Corintios 11:23. Es el apóstol Pablo el que le dice a la iglesia de los Corintios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Una verdad muy importante. Con este acto estamos conmemorizando el sacrificio de amor de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero también dice el versículo que acabamos de leer que estamos anunciando su muerte hasta que Él venga. De manera, verso 27, que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Yo no les aconsejo eso, hermanos. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros, y muchos duermen. Tenemos dos opciones como cristianos. Número uno, o decidimos no participar porque el Espíritu del Señor nos redarguye y nos hace saber que no estamos caminando bien con Dios, y decidimos no participar para no caer en el juicio de la sangre del Señor. O dos, hacemos lo que dice el verso 27, y es lo que yo les aconsejo y la palabra nos aconseja. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre. El verso 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué significa pruébese? En ese momento vamos a entonar esa canción de Ya no soy esclavo del Señor. Va a haber un tiempo en el cual, si usted es redarguido, compungido por el Espíritu del Señor, le dice: tan mal, no se vaya así como vino, pídale perdón al Señor, arrepiéntase y arregle su relación con el Señor, porque la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. El propósito de la palabra no es traer culpabilidad y condenación. El propósito de la palabra es traer compungimiento de corazón. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos, para que pidamos perdón y para que nos arreglemos con el Señor. Y si salimos de este lugar, salgamos con la conciencia, con el corazón limpio, creyendo que Jesucristo es el propiciador, el perdonador de mis pecados, y que por medio de su sangre derramada en la cruz, yo tengo paz para con Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Así es que vamos a entonar, vamos a meditar en este canto, y mientras tanto, deje que el Señor le hable, hermano. Deje que Dios le hable. Deje que el Espíritu de Dios le hable y lo llame a cuentas en este momento. Gracias, Señor. Si tiene que pedir perdón al Señor por algún pecado cometido, pida perdón a Dios. Si tiene que confesar alguna falta delante de Dios, confiésela allí donde está. Ese es un tiempo de intimidad entre usted y Dios. Si hay algo en su corazón contra algún hermano, contra alguna hermana, contra algún primo, tío, contra alguien que esté impidiendo que el perdón de Dios fluya, arrepiéntase en este momento. Tome la decisión de mantener su corazón en paz para con Dios, pero también para con los hombres. Usted no puede hacer nada por lo que los demás piensen y digan de usted, pero usted sí puede hacer mucho por lo que usted piense y por lo que usted diga de los demás. Esa es nuestra responsabilidad, es personal. Gracias, Señor.
Señor. Póngase de pie, por favor. Tome el pan en su mano. Señor, te agradecemos por el sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús, porque ahí tú diste tu cuerpo para ser molido, para ser partido. Esta tarde, Señor, al participar de ese pan, lo hago con la conciencia espiritual de que estoy recordando, Señor, no solamente tu muerte, pero también tu sepultura y tu resurrección. Y estoy conmemorizando y estoy declarando que ese fue un acto de amor hecho por ti en la cruz del Calvario para perdonarme, para limpiarme, para purificarme de toda mi maldad, para que ahora mi corazón pueda tener paz para con Dios. Gracias, Señor Jesús. Participemos todos del pan. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque el herido fue por vuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos ya curados. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, dándonos el ministerio de la reconciliación. Mas gracias sean dadas a Dios en Cristo Jesús, porque por medio de su sacrificio hoy tenemos paz para con Dios. Amén. Señor, te damos gracias también por este acto de participar de la copa. Tu palabra dice, Señor, que esto representa el nuevo pacto, porque no hay pacto sin derramamiento de sangre. Ese es el pacto que nos recuerda que cuando tú, Señor, sufrías en la cruz, lo hacías por amor a mí, y que toda la sangre que derramaste hasta tu última gota fue porque me amabas. Y hoy, Señor, puedo decir con
gratitud en mi corazón, que soy hijo de Dios, porque este nuevo pacto me ha reconciliado contigo. Señor, al participar de esta copa, recuerdo este pacto nuevo en tu preciosa sangre. Participemos todos, mis hermanos. Gracias, Señor. Ya no soy un esclavo del temor. Ya no más. Ahora soy un hijo de Dios. Ahora todo temor ha salido. La última vez ya no soy